Yo creo que ella ya está lista para ser bautizada, porque se portó tan bien en la disciplina del Señor. No es así, nosotros dedicamos a los bebés en el servicio en inglés quizás una vez cada 2 semanas. Hoy tenemos uno también, pero no siempre se portan bien. No siempre son así tan lindas y tan, como has dicho, Pastor Alex, disciplinada en el Señor. Amén, amén. Bueno. Gloria a Dios que podemos estar aquí todos juntos otra vez para estar en la palabra del Señor. Y bueno, hoy tengo el privilegio de seguir en la serie que hemos estado el último año y medio más o menos a través de la carta de Lucas. Yo estoy aquí por hoy y no es o el pastor Alex o quizás el pastor José. El pastor Alex es más a menudo porque siempre queremos en Christ Family trabajar en equipo de pastores. Y me toca a mí hoy traer este mensaje que voy a decir desde el principio, ¿verdad? En Lucas capítulo 13, del 1 al 9, que al igual como la semana pasada, este es uno de los pasajes en las Escrituras que no es muy popular predicar, especialmente hoy en día. A diferencia que algunos de los pasajes lo cual hemos pasado, ¿verdad? O hemos repasado es el buen samaritano, más popular. O algunos de los pasajes como buscar primero el reino de Dios y todo será añadido. Hoy es diferente. Pero si queremos seguir entendiendo verdaderamente el propósito del ministerio de Jesús y por qué es que Jesús vino a la tierra, el pasaje de hoy es necesario entenderlo y no lo voy a decir muy bien, pero necesitamos entender este pasaje muy seriamente, ¿verdad? No solo bien, adecuada, pero seriamente. Si tienes una conversación, vamos a decir, informal con alguien y están hablando de los propósitos de por qué Jesús vino a la tierra, ¿verdad? ¿Qué diríamos? A ver si me pueden dar algunos ejemplos. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? ¿Por qué Él vino y dejó su trono para estar con nosotros en la tierra? ¿Por qué? Ok, por amor se dijo, ¿verdad? Jesús ha venido por amor. ¿Qué más? A salvarnos. Vamos a decir algunos. Podemos decir que Él vino para ser el Mesías que salvó al mundo. Él vino para servir. Él dijo que yo vine a servir, a ministrar a los abatidos y a los rechazados. Él vino a llegar a los recaudadores de impuestos, a los enfermos y sanarlos y expulsar demonios. Sabemos que Él vino a vivir una vida en nuestro lugar, ¿verdad? Y morir la muerte que nosotros nos merecíamos. Pero por favor escuche, hermanos, si has prestado suficiente atención a lo largo de nuestra serie en Lucas, nos daríamos cuenta que una de las mayores razones de por qué Jesús ha venido a ministrar en la tierra es para matar o para erradicar el egocentrismo de sus seguidores. Es para matar los de justicia propia. Es para matar los autosuficientes, los autoprotectores, los victimizadores de su día. ¿Me hago entender? Jesús vino a matar cosas, ¿verdad? Él vino a enfrentar a aquellos que viven para su propia autoexaltación o autodependencia. ¿Por qué? Porque esa es una mentira que lleva a cualquiera a la destrucción y a la muerte. Uno que pretende vivir una vida para su propia justicia, para su propia exaltación. Y esa es la batalla, hermanos, en curso entre el reino de este mundo, donde el impulso de cada ser humano es exaltarnos a nosotros mismos,
versus el reino de Dios, donde el impulso es exaltar a Cristo. Jesús se dirige a esto en el corazón de el más arrogante fariseo. Por supuesto, claro, los fariseos eran muy egoístas, pero también Él se dirige en eso en el corazón del más marginado, enfermo, el más pobrecito. Si Jesús ha venido a la tierra, Él vino a matar esto en todos de nosotros. Sí que Él cuida y sana a los enfermos. Sin embargo, Jesús se dirige a todos sus seguidores con este propósito, incluyendo a sus discípulos más cercanos. Por eso hemos leído anteriormente en el capítulo 9, versículo 23, que se dirigió a todos y declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, ¿que haga qué? Que se niegue a sí mismo, tome su cruz. No es solo que pare de hacer cosas malas, no es solo que se humilde un poco, pero que tome su cruz. Algo se tiene que morir cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Quiere decir que el ministerio de Jesús en la tierra tenía muchos grandes propósitos, pero un propósito principal es derribar, deconstruir los deseos terrenales, egoístas, en sus seguidores, construidos sobre una plataforma de autoganancia. Y en el pasaje de hoy que vamos a leer, Jesús de nuevo llega al corazón de todo egocentrismo, que será una vez un golpe grande para la naturaleza que llevamos dentro de nosotros. Un golpe para nosotros. Porque como siempre, si Jesús quiere derribar cosas en nosotros, es solo para liberarnos y bendecirnos con más de Él y menos de el pecado que nosotros cargamos. Es más para que Él pueda proveer todas sus promesas que Él tiene para nosotros. Jesús vino para liberar el cautivo de todas las fortalezas demoníacas y pecaminosas, pero hermanos, eso incluye la idolatría pecaminosa del egocentrismo. No solo los ídolos están por fuera, pero los ídolos que cargamos por dentro, hermanos. Y por eso dice en nuestro pasaje de hoy, vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Vamos a ir hasta el 9, pero primero los primeros 5 versículos dicen: en aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Ahora, el título del sermón de hoy es: el que no se arrepiente, perecerá. Creo que es obvio el por qué ese es el título, ¿verdad? Se puede ver en las pantallas. Es el énfasis que Jesús está clavando a través de nuestro texto. Y es que el arrepentimiento, ¿verdad? Es lo que Jesús está marcando. Pero no solo dice: debes arrepentirte. ¿Qué es lo que dice? Él proclama una fuerte advertencia: que perecerán los que no se arrepientan. Y la advertencia es tan fuerte que usa circunstancias terrenales tan terribles
de muerte, para que su audiencia lo entienda muy bien, que uno se arrepiente o muere. Ahora, una de las razones de por qué este pasaje es un poquito impopular de predicarlo, pero especialmente acá en los Estados Unidos, más allá con la juventud de hoy, no les gusta escuchar que uno se tiene que arrepentir o va a morir. Pero otra razón es porque en este país conocemos de personas, cristianos allá afuera con señales, en inglés se dice picket signs, es decir, piquete se dice, ¿verdad? Y que los vemos en muchos eventos o los vemos en las noticias y los señalamos como los cristianos raros. ¿Se ven ahí? Ok, ahí está, sí, en inglés. ¿Qué dice ahí? Repent or perish. Uno se arrepiente o perecerá. Muchos dicen, arrepiéntete o te quemas en el infierno. Es lo que dicen estas señales. Estas son, en muchos casos, esas iglesias bautistas fundamentales que ningún otro cristiano, incluso muchos de los que también asisten a iglesias bautistas, quieren asociarse en los Estados Unidos. Nosotros fuimos hace unos años a la convención bautista, ¿verdad? Con el pastor José estuvimos ahí y ahí quizás estaban unas 20,000 personas, ¿verdad? Y ahí afuera de la convención bautista estaban estas personas, queriendo señalar a todos los que iban a reunirse en la convención. Estos son personas que muchos no quieren tener nada que ver, porque son condenadores. Y muchos dicen que son unos locos, ¿verdad? Porque también los que critican a estas personas dicen que Jesús no era así. Jesús vino para amar al mundo, ¿verdad? Es lo que vino Jesús. Pero hoy leemos que estas son las palabras de Jesús. Él dice en el versículo 3, les digo que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es lo que dijo Jesús. Y vamos a esperar un poco. Es más, nuestro pasaje de la semana pasada fluye el pasaje de hoy, que se conectan y nos proveen más contexto. Solo para un recuerdo, lo predicó el pastor José. La semana pasada leímos que Jesús dijo, he venido a traer fuego a la tierra. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Yo diría, Pastor Alex, vamos a formar un equipo de evangelización, y vamos a crear algunas de esas señales que hemos visto. Y que digan, Jesús viene a traer fuego. Y Él quiere que ya estuviera ardiendo. Dijo en el versículo 51, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Pero, espérense un poco, hermanos. Yo recién canté con ustedes, adoramos al Señor, que estoy bien con mi Dios, tengo paz. Pero Jesús dice que vine a no traer paz, pero sino división. De ahora en adelante estarán divididos, 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Este fue el pasaje de la semana pasada. No lo voy a repasar. Por lo general, cuando leo un pasaje como este, hermanos, yo naturalmente pienso como un pastor pensaría, ¿verdad? Yo pienso en todas las personas aquí en esta iglesia. El bebé, los adultos. Pienso en las personas que no están en la iglesia, familiares. Algunas personas piensan más teológicamente cuando ven un pasaje así y quieren empezar a enseñar a través de las doctrinas del arrepentimiento y la doctrina del infierno y las doctrinas que salen de estos pasajes. Pero yo naturalmente pienso más pastoralmente.
Así que sí me preguntaba, y mientras estaba estudiando este pasaje, le preguntaba al Espíritu Santo en oración, Señor, me quiero imaginar cuáles eran las reacciones de las personas que estaban ahí escuchando a Jesús declarar estas palabras. También yo me pensaba, ¿cuáles son las reacciones inmediatas de todos nosotros cuando leemos que si no nos arrepentimos vamos a perecer? Sé que estas palabras de Jesús definitivamente no deben tomarse a la ligera. Podemos decir amén, ¿verdad? No deben evitarse o ni desviarse con decir, bueno, eso no le tenemos que prestar atención porque Jesús ama a las personas. Hermanos, este es el amor de Cristo. Por eso no se pueden evitar estas palabras. Pero, hermanos, seguro que ustedes están conmigo cuando yo pienso en todas las personas, yo personalmente no deseo que nadie perezca si no se arrepiente. Y no prefiero salir con esas señales a condenar a otros hacia el arrepentimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que es importante que oremos para que el Señor, a través de su Espíritu, nos revele qué es lo que Él nos está enseñando a través de este pasaje, qué es lo que Él quiere para nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos aquí porque aquí queremos crecer, queremos ser alimentados, Señor, por tu palabra, Señor. Así que pedimos que a través de tu Espíritu reveles tu verdad a nuestros corazones. A partir de este pasaje, queremos escuchar tu voz, Señor, y queremos ser fiel, Señor, a lo que tú nos llamas a hacer. Y eso, Señor, lo pedimos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hace unos meses me encontré con una situación muy difícil de tener que aconsejar o consolar una amistad. Y voy a usar una muy difícil porque estos pasajes usan circunstancias muy terribles de muerte, ¿verdad? Y me llamó un amigo de mi juventud que quería que vaya a hablar con otro amigo o amiga, ¿verdad? Por si acaso que estén escuchando, van a escuchar, no quiero que sepan que estoy usándolos como ejemplo, pero es una realidad. Me llamaron porque otra amistad estaba enfrentando o está enfrentando al momento una enfermedad terminal, ¿verdad? Está caminando hacia la muerte en una enfermedad sin cura. Y este amigo con quien por algunos años crecí en la iglesia, la principal preocupación de él o ella era que no era su enfermedad, era que él o ella no pudo sacudirse de la condenación y la culpa de su pecado del pasado. Había llamado a otras amistades para decir, yo estoy tormentada porque estoy cargando una culpa y no puedo sacudirme de esta culpa. Y este amigo pensaba que si aún me siento culpable así, mi pecado no debe ser perdonado. Voy a camino hacia la muerte, pero no me siento perdonado. También habían otros amigos presentes tratando de animar a este amigo, recordándole, no pienses así. Dios es un Dios de perdón y amor. Él no mira tu pecado, es lo que le decían. Yo ahí estoy escuchando la conversación y decía, pero sí, Dios sí mira el pecado. Dios sí mira el pecado. Este mismo amigo que trataba de aconsejar a ese otro amigo, mientras tanto está viviendo actualmente, porque los conozco, en diferentes tipos de pecados sin arrepentimiento. Están completamente desconectados de la iglesia, viviendo voluntariamente una vida mundana,
sobre la base de Dios es un Dios de perdón y amor. ¿Verdad? Entonces me encontré teniendo que animar y aconsejar a los dos amigos en diferentes maneras. Pero yo como pastor me he encontrado con muchas personas a lo largo del ministerio que luchan con esto, personas que viven en un perpetuo estado de culpa o vergüenza por el pasado. Personas que cargan con esto. En los días de Jesús generalmente se creía que si las personas experimentaban calamidades o desgracias, igual que mi amigo o amiga estaba experimentando esto, tiene que ser por alguna consecuencia o pecado imperdonable que habían cometido. Por eso estoy en esta situación. Si leemos a Job, así le decían sus amigos, ¿verdad? Cuando lo aconsejaban, ¿cuál es el pecado que estás escondiendo? Hay algo que no estás diciendo. Entonces, venían esta gente a Jesús y le traían estas noticias de los galileos, ¿verdad? Y le dicen, Jesús, ¿escuchó? Estoy seguro de que estos galileos se merecían lo que les pasó. Díganos, ¿qué pecado cometieron para que Pilato los matara? Así era como la gente en los días de Jesús fariseicamente se sentían mejor con sí mismos. Si mi vida me va bien, debe o tiene que ser porque soy moralmente superior en la vida. Así es como pensaban los que estaban con Jesús. Sabemos esto también porque vamos a leer seguro que en unos meses, pero vamos a ver cuando esté en el schedule, pero Lucas capítulo 18. Sabemos de esa oración muy popular que dice en versículo 9, algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias, porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adulteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ven la dinámica que Jesús sigue queriendo clavar, marcar en los corazones de sus seguidores? Bueno, también en ese momento habían otras personas con Jesús en la multitud, y ellos le venían y estaban escuchando de estas noticias, pero quizás estaban pensando un poquito diferente. Y yo estoy tratando de proveer contexto pastoral de cuáles eran las personas que lo rodeaban a Jesús. Habían algunos que cuando escucharon que Pilato mató a unos judíos galileos en el templo y más allá mezcló la sangre con algunos de los sacrificios como una forma de desafiar a Dios, ¿verdad? Es lo que hicieron. Ellos pensaban, bueno, aquí tenemos a Jesús. Jesús, tú eres el Mesías. Tú has probado que viniste de Dios. Jesús, es hora. Hay que hacer algo. Jesús, tú dijiste que tú traías fuego a la tierra. Bueno, hazlo ahora y acabemos con este mundo. La injusticia hacia nuestro pueblo ya ha sido demasiadamente, suficientemente tapando el borde. La razón por la que estoy seguro que algunos de los seguidores de Jesús pensaban de esta manera es porque los discípulos más cercanos de Jesús, conocemos de Santiago y Juan, Pedro, Santiago y Juan eran los discípulos más cercanos de Jesús, ¿verdad?
dos de ellos, los hermanos, que en inglés me acuerdo, the sons of thunder, Alex, ayúdame, los hijos de trueno, les dijo, porque ellos pensaban de esta manera hacia los samaritanos, a quienes veían como enemigos de Dios y de nuestra gente, nuestro pueblo. En Lucas capítulo 9, ya lo hemos leído, versículo 51 al 56 da el contexto, pero el versículo 54 dice que cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para la destrucción de los samaritanos? Entonces, aquí podemos ver que Jesús se está enfrentando. Jesús se enfrentaba a cuestiones culturales, cuestiones políticos, cuestiones familiares, pero gracias a Dios que sabemos que Jesús nunca es un político terrenal, amén. Algunas personas escuchaban a Jesús proclamar fuego en la tierra y quizás pensaban, a mí no me gustan estas palabras tan directas y tan fuertes. Y hay otros que estaban ahí y decían, amén, vamos a echar fuego a todos, menos nosotros. A algunas personas les gustan políticos que son directos. Conocemos uno por allá. Y hay otros que no les gustan. Desprecian los políticos que hablan fuerte y directos. Y luego tenemos a Joe Biden, que realmente no sabemos a veces lo que habla. Pero menos mal que Dios no envió un político terrenal. Y gracias a Dios que tampoco Jesús era un pastor moderno, tratando de ganar la multitud. A ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo predicar para evitar los mensajes fuertes y complacer a la mayor del público posible? Él no era así. Jesús sí ama y se preocupa por todos en la multitud. Y por eso Él está en el negocio de liberar a los cautivos de las mentiras del reino de este mundo de tinieblas y hacia la verdad del eterno reino de Dios y de luz. Así que Jesús está marcando una vez más este punto. Él quiere hacerle la pregunta a todos los que le rodean. Y Él le quiere preguntar, ¿quieren saber cuál es tu mayor problema y enemigo? Porque estos piensan que, bueno, debe ser Pilato y Roma. Mira lo que hicieron a los galileos. Y Él les responde, no, ¿quieren realmente saber cuál es tu enemigo? ¿Cuál es tu problema aún mayor que cualquier cosa que esté ocurriendo políticamente? Y es esto. La falta del arrepentimiento es el mayor problema de la humanidad. La falta del arrepentimiento. ¿Eso hace sentido, hermanos? Pero Jesús, ¿y qué hacemos? Mira lo que hizo Pilato con la sangre de los galileos. ¿No vas a hacer nada al respecto? ¿Ni siquiera vas a comentar algo en contra? Él los mira y les dice, la falta del arrepentimiento es mayor problema que la peor atrocidad hecha por humanos. Por eso Él dice en los versículos que ya hemos leído, versículo 2, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido de esa manera, eran más pecadores que todos los demás galileos, los que están portándose bien en sus casas? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces Jesús hace algo. Él quiere asegurar que vamos a hablar de todos los que enfrentan problemas en este mundo. Y dice, dejemos de lado a Pilato y los galileos. Por eso entonces, Él dice en el versículo 4, ¿o piensan que aquellos
18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables de todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Quiere decir que la falta del arrepentimiento aún es mayor problema que la peor calamidad causada por accidente. Cuando decimos, it's not fair, ¿qué está pasando? Que algo mal está ocurriendo en mí, quizás a causa de este problema que estoy enfrentando. Y Jesús está diciendo, no. Ahora, cuando pensamos en Jesús, algunos se preguntan, ¿esto quiere decir que Jesús no se preocupó por aquellas personas que se murieron? Y decimos, por supuesto que no significa eso. La mayor parte del ministerio de Jesús incluía tratar con personas con enfermedades y problemas terrenales. Pero en este momento Jesús no quiere que su audiencia se distrajera. ¿De qué? De un tema eterno del reino celestial de Dios. ¿Y distrajera de qué? Con cosas temporales, terrenales del reino de este mundo. Reino del hombre. Ahora, en primer lugar, en ese día, Roma del primer siglo, hermanos, hubo todo tipo de problemas terrenales, calamidades, muertes. Jesús podría haber venido a tratar con todos esos problemas. Si leemos los escritos de Josephus, hay historias durante el día de Jesús que Pilato mató 6,000 judíos en una vez, ¿verdad? Eran problemas grandes que enfrentaban. Sabemos que cuando Jesús nació, ordenaron la muerte de todos los hijos primogénitos. También parece, según la historia, lo que está ocurriendo es que frecuentemente estaban buscando motivos de rebelión y revolución los galileos. Y para responderles, Pilato los mató y usó la sangre para blasfemar el templo. Son cosas muy feas. Y con respecto a la torre en Siloé que se cayó, parece que estaban construyendo un muro y se cayó, hermanos. Pero en lugar de dejar que el enfoque y la atención sea puesto en Pilato y en su injusticia, que es un problema bien grande terrenal, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Él hace lo que ha estado haciendo a lo largo de todo su ministerio y lo seguirá haciendo a lo largo de nuestra serie en Lucas. Él quiere mantenerse enfocado en el mayor problema y dice esto: en vez de estar mirando a todo lo que nos rodee, mírate a ti mismo. Es lo que está diciendo Jesús. Un asunto mayor que Pilato es la falta de tu arrepentimiento personal. También para los galileos que no tenían nada que ver con el problema de Pilato. El verdadero problema al que te enfrentas no es lo que Pilato ha hecho a esos judíos, pero es lo que Dios hará con todos los pecadores no arrepentidos. Nadie está libre de culpa delante de Dios y todos los galileos perecerán por igual a menos que se arrepientan. Ahora, sí sabemos que hay diferencias de consecuencias del pecado en este mundo y hay diferencias de grados de injusticia en este mundo, pero eso nunca debería distraernos de la universalidad del pecado. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso pasa muy frecuente y muy a menudo, hermanos. Nosotros hemos recientemente ido y, como saben, fuimos a cumplir un viaje misionero a Nicaragua, ¿verdad?
igual que han experimentado los cubanos, los venezolanos recientemente. Yo tengo tíos que son pastores en Argentina. Las cosas están mal en Argentina. Los secuestraron, le golpearon y los robaron la semana pasada. Muchos saben que hay problemas de salud que enfrentamos, hermanos. Saben que mi mamá está en la casa recuperando de 2 cirugías. Accidente, no se le esperaba y con mucho dolor, hermanos. Pero en Nicaragua vamos y siempre lo que se mete entre medio de lo que es la vida cristiana y el ambiente en la iglesia son los problemas políticos. Siempre metido entre medio. Y bueno, por razones válidas. Pueden decir la misma cosa los cubanos y los venezolanos que están llegando. Hemos enfrentado cosas muy fuertes, ¿verdad? Pero, hermanos, el énfasis de Jesús es que la corrupción interna en mí es la prioridad sobre la corrupción externa que ocurre en cualquier situación. Liberarse de una corrupción injusta externa no significa, no voy a decir que no significa nada, porque la gente sufre, pero es un grano de arena en comparación con la libertad de la corrupción interna del corazón no arrepentido. Y eso es lo que Jesús está tratando de enfatizar y priorizar con nuestro texto de hoy. Entonces, vamos a empezar a cerrar. Si la falta del arrepentimiento es el mayor problema de la humanidad, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Ustedes me pueden contestar? ¿Me pueden definir qué es el arrepentimiento? Si tenemos una conversación, ¿me pudieran decir, bueno, esto es el arrepentimiento? Yo les voy a explicar. Esto es el arrepentimiento. En la palabra griega se pronuncia metania, lo decimos metanoia, ¿verdad? Que incluye, el verdadero arrepentimiento cristiano involucra una convicción de pecado a nivel del corazón. Yo me siento culpable, un remordimiento por la ofensa hacia Dios. Y ahora voy a explicar en unos minutos que no es el arrepentimiento, pero muy esencialmente, un remordimiento por la ofensa hacia Dios, un recibimiento del perdón de Dios. Y eso hay que incluirlo porque muchos se olvidan recibir el perdón de Dios. Hacen su pecado más grande que el perdón de Dios. Muchos hacen eso. Entonces, también incluye una actitud, una acción, porque las acciones no siempre van a estar, no van a ser fieles, pero tenemos esta actitud, esta acción de lucha para alejarme de mis pecados en la vida y una actitud y acción de lucha para vivir con Jesús y por Jesús en la vida. Ese es el arrepentimiento. Uno puede decir, yo me arrepiento del pecado y después no seguir a Cristo. No preocuparse de necesito quedarme y hacer las cosas que Jesús me está mandando a hacer. Entonces quiero hacer esta distinción porque para no confundirnos. Jesús está diciendo que a menos que te arrepientas, perecerás. Quiere decir que el arrepentimiento no es la simple declaración o frase, yo creo en Jesús. Okay, no es algo así, la mera frase, yo creo en Jesús. Hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero sin el arrepentimiento. Hay muchos con Jesús en nuestro pasaje de hoy que están escuchando a Jesús, están siguiendo a Jesús, pero por razones egoístas. Por eso Jesús está proclamando a todos el arrepentimiento en este momento. Y la forma en que funciona es que una persona realmente
no pone su fe en Jesús si no está dando el fruto del arrepentimiento. Uno no puede decir yo creo en Jesús y no producir, no dar, no mostrar el fruto del arrepentimiento. No es que primero nos arrepentimos y después vamos a Jesús. Es que cuando vemos a Jesús y reconocemos lo maravilloso que es y lo mucho que lo necesito siendo pecador, ya no quiero seguir viviendo mi vida independientemente de Él. Ahí es cuando una persona cree verdaderamente en Jesús y luego da el fruto del arrepentimiento. Y ahí es cuando Jesús se hace tanto el Salvador de esa persona y el Señor de esa persona. Quiere decir que en este momento, aquí, ahora, puede haber alguien que necesita arrepentirse del pecado, que sabes que está en contra de Dios. Y eso puede ser algo inmoral, malo, y sabes que es algo malo, lo sientes en tu corazón que es algo malo, pero también puede ser una falta de compromiso en las misiones o en el ministerio o ser en la generosidad o en la oración o en la iglesia misma, que es lo que Jesús claramente llama a que vivamos todo lo que le seguimos. Y hay muchos que no lo hacen. Y ese puede ser la razón de yo necesito arrepentirme. Así que en nuestro texto Jesús está siendo tan bueno, tan misericordioso, que está enfatizando y está guiando a sus seguidores al arrepentimiento. Y al que no se arrepiente, eso termina siendo una forma de idolatría. Es lo que es. Es cuando uno niega arrepentirse, es yo me voy a elevar a mí mismo, mi propio ser, por encima de lo que quiere Dios, por encima de la gloria de Dios. Es darle un valor más alto a mí mismo que la gloria y el honor de Dios. No me arrepiento porque atesoro mi propia imagen más o por encima de la de Cristo en y a través de mí. Ahora, dije antes que Jesús vino a liberarnos de la idolatría y la esclavitud del pecado. Y nos está llamando a entrar o a atravesar por una puerta, ¿verdad? Y esa puerta nos abre a todas las bendiciones de su reino. Pero hermanos, esa puerta se llama el arrepentimiento verdadero. Hay que arrepentirse de los pecados. Porque Jesús es tan hermoso. Amén. Jesús nos llama a que seamos libres. Ahora, dije antes, hermanos, que tiendo a pensar naturalmente, como lo haría un pastor, y pensando en muchas personas diferentes. Nosotros como pastores tenemos el llamado y tenemos el deseo de hacer esto, lo que está haciendo Jesús. Vemos que hay problemas, vemos que hay cosas relacionales, vemos que hay cosas entre familiares, vemos que hay multitudes de problemas en las vidas de personas. Y lo que nosotros queremos es llevar a que las personas se arrepientan, hermanos. Ahora, antes de cerrar, vamos a leer unas cosas. ¿Qué no es el arrepentimiento? ¿Qué no es el arrepentimiento? Primeramente, hay una lista en la pantalla. El arrepentimiento no es rationalization, se dice en inglés. ¿Sabe qué? Yo soy una víctima.
por eso estoy en este problema. O si supieras por lo que he pasado y lo mal que me han tratado, me entenderías más. Bueno, yo voy a hacer esto y seguir haciendo esto porque esto es lo que me hace feliz. Así que lo seguiré haciendo. ¿Qué más no es el arrepentimiento? Ahí lo podemos leer. No es ser descubierto, descubierta. They got me. I got caught. Me agarraron en algo malo. El arrepentimiento no es buscar una versión más saludable de mí mismo. ¿Han escuchado esa frase? Yo estoy buscando ser la mejor versión de mí mismo. Entonces necesito evitar estos malas costumbres. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es negar mi pecado, en decir, bueno, yo cometí un error, no debería haber hecho eso, a partir de ahora voy a ser mejor. El arrepentimiento no es disminuir mi pecado, que esta persona que no confiesa toda la verdad o dicen, bueno, esto no era gran cosa, vamos a superarlo y seguimos adelante. El arrepentimiento no es manejar mi pecado. No te preocupes, tengo esto bajo el control. Ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es saber que no tengo control y necesito a Cristo. No es manejar mi pecado. El arrepentimiento no es echarle la culpa a otros. Sí, pero yo hago esto o me comporto así, así es como soy, porque si supieras cómo crecí o qué me han hecho otras personas. Eso es la respuesta clásica de Adán y Eva. Fue la mujer. El arrepentimiento no es manipular a Dios u otras personas para recibir bendición. Dios, me arrepiento de lo que ha hecho. Así que, por favor, necesito que provees por mí. Dios, trato de ser una buena persona, pero no soy perfecta, así que, por favor, sácame de esta situación. Eso es manipular a Dios. Ahí no me está importando que mi pecado es algo que comete una ofensa a Dios, pero me estoy preocupando de lo que me va a pasar a mí. El arrepentimiento no es tristeza mundana. Realmente me siento mal por lo que hice, derramé mis lágrimas y lo siento mucho. ¿Y Dios? ¿Cómo te sientes acerca de tu Dios? Y el arrepentimiento no solo se trata de la confesión. El arrepentimiento incluye, sí, la convicción, la confesión y el intento al cambio, hermano. Entonces, vamos a cerrar nuestro texto de hoy. Sigue diciendo Lucas 13, capítulo 6 al 9. Aquí es el arrepentimiento, la oferta de Dios de misericordia para la humanidad. Y nos dice, entonces le contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada, así que dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante dé fruto. De lo contrario, córtela. ¿Qué significa esto, hermanos? Esa es una parábola que Jesús está enseñando y nos describe algo muy simple. Que aquí tenemos a la higuera representada por Israel o por todos los que desean seguir a Cristo. Tenemos el dueño que emblemáticamente representa a Dios el Padre, y tenemos el viñador, el que cuida de la viña y que representa a Cristo.
Lo ven, ¿verdad? El vinagre quiere cavar a su alrededor para liberar la planta de cosas de este mundo y alimentarla con cosas del reino. ¿Y todo para qué? Para que dé fruto. ¿Qué es ese fruto, hermanos? ¿Qué es ese fruto? El arrepentimiento. Era la misericordia de Dios hacia nosotros una y otra vez. Jesús está rodeándonos y está digging, está cavando alrededor de nosotros para que demos fruto. Y esto es tan importante, hermanos, que Lucas 15, capítulo 10 nos va a decir: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esto es tan importante que cuando alguien se arrepiente, hay una fiesta en el cielo. También nos dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, su misericordia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para cerrar eso es lo que nosotros queremos. Yo quiero invitar, hermanos, que demos la oportunidad de que nos arrepintamos de nuestros pecados. Ese es el punto de Jesús y ese es el punto de nosotros hoy. Amén. Había una diferencia muy grande entre David y Saúl, ¿verdad? David sabemos que era un hombre pecador, inmoral. Sabemos las cosas que hizo David. David no tuvo buena familia. Sus hijos causaron muchos problemas, aún trataron de robarle el reino. Y Saúl tenía una buena familia, ¿verdad? Saúl tenía buenos hijos. Creo que las personas más honrables en toda la Biblia era Jonatán. Jonatán, que realmente fue fiel, hijo de Saúl, que aunque fue fiel a David, sin embargo honró a su padre hacia la muerte. Pero fue David que Dios llamó un hombre detrás de su corazón. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? David sabía la importancia del arrepentimiento. Y Saúl, cuando desobedeció a Dios, se preocupó más de lo que él perdía, de que él ofendió a Dios. Por eso, para cerrar, voy a leer los 2 salmos de David acerca del arrepentimiento. Y después de eso vamos a orar. Y yo sí quiero hacer la invitación de que si hay alguien aquí que necesita pedir perdón por sus pecados. Yo necesito arrepentirme por cosas que Dios sabe. Yo no tengo que pretender, no tengo que esconder nada, no tengo que negociar nada. Dios sabe. Vamos a leer para que el Señor use estos salmos a demostrarnos lo que es un corazón de arrepentimiento. Dice el Salmo 51, del 1 al 5, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy pecador de nacimiento, pecador desde que me concibió mi madre. Ese es alguien que tiene la postura, la actitud de arrepentimiento. Pero también nos dice Salmo 32, el 1 al 5, dice: pero dichoso aquel a quien
se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guarde silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, igual que aquí en Miami, ¿verdad? Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Amén. Hermanos, vamos a ponernos en pie. Es algo muy fuerte, muy importante, el problema más grande que la humanidad puede enfrentar es la falta del arrepentimiento por los pecados. Pero el mensaje de gracia y misericordia es tan simple, tan sencilla y tan hermosa. Así que si aquí hay alguien que necesita arrepentirse de pecados, voy a hacer esta oración para que junto conmigo lo entreguemos todo a Cristo, sabiendo que Él colgó en una cruz cargando mi pecado. Ahí desde la cruz declaró: Padre, Padre, ¿por qué me rechazas? ¿Y sabes por qué? Porque Él está cargando mi pecado, ¿verdad? Pero Él también resucitó para darme vida eterna y perdonarme de todas mis maldades. Entonces vamos a orar. Señor, esta tarde te damos gracias porque podemos cantar y adorar, Señor, que estamos bien, tenemos paz con nuestro Dios. Pero, Señor, no lo tomamos como algo casual, como algo mínimo. Señor, reconocemos, como dice tu palabra, como escribió David a través de tu Espíritu Santo. Yo reconozco mis pecados, siempre lo tengo presente. Contra ti he pecado, Señor, solo contra ti, ante tus ojos. Soy pecador, aún desde nacimiento. Pero, Señor, en este momento recibo tu perdón. Gracias por enviar a Jesús. Gracias, Jesús, por vivir una vida justa y perfecta en mi lugar. Te recibo, Jesús, por fe. Recibo tu perdón, recibo tu bondad, tu bendición, tu amor. Y lo hago hoy, ahora, en este momento, mi identidad. Soy libre en ti, Cristo. Rechazo cualquier acusación, rechazo cualquier mentira que proviene de Satanás para condenarme, Señor, porque sabemos que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y, Señor, recibimos tu muerte, que fue pagado por mí en mi lugar, limpiándome de todo pecado, Señor. Señor, pido en este momento que a través del poder de tu Espíritu recuerdes a cada mente en este lugar, que llenes a cada corazón, que habites en cada templo, en cada cuerpo, Señor, que nosotros, lo cual hemos puesto nuestra fe en Cristo y arrepentido de nuestros pecados, hemos sido liberados, Señor, de toda maldad. Y vivimos, Señor, en tu victoria. Gracias, Señor. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, eso es algo que
acto, ¿verdad?, de oración no es algo que lo hacemos y después nos olvidamos, ¿verdad? Por eso existe la iglesia. En la iglesia nosotros tenemos oportunidad de decir, yo necesito ayuda, yo necesito consejo, yo necesito que alguien camine conmigo, porque el pecado es una lucha y Satanás es un león rugiente buscando de quién acusar de cosas que ya Dios ha perdonado, y nosotros nos creemos de esas cosas. Pero por eso seguimos predicando el evangelio, hermanos, y por eso tenemos a la iglesia de